Bueno, es interesante descubrir que la pedagogía alemana tuvo mucha influencia en esa época. Estamos hablando de 1800 hasta 1950. Tuvo mucha época, incluso nuestras normales mexicanas, gracias al profesor Larroyo, que estudió en Alemania, tuvieron mucha influencia de la pedagogía humanista alemana, Kant, los kantianos, y pues esa corriente y esos postulados tuvieron mucha influencia. Pero sin embargo, debemos aclarar que hay en una época en la que irrumpe el positivismo en las ciencias humanas, donde se empieza un giro, no tanto a la reflexión filosófica, sino a la experimentación, a la investigación experimental, que es como surgen muchas otras posturas respecto a la educación, sobre todo médicas, psicológicas, psiquiátricas, y entonces aquí surge una cuestión nueva, novedosa, que aparece la cuestión de la tecnología pensada para la educación, la tecnología médica, la tecnología ortopédica, la tecnología psicológica, los test aplicadas a la educación. Entonces este periodo es muy rico en ese sentido, pero los términos que se utilizan no se utilizan todos en todo lugar. En Alemania, Francia, España e Italia se utiliza el término psicopedagogía, mientras que en el mundo anglosajón se acuña el término psicología educativa. Entonces, aquí habría que distinguir, surgen dos tradiciones orientadas a la recuperación de la psicología aplicada a la educación. Una surge en el mundo anglosajón y otra en el mundo pues de habla hispana y alemanes y franceses. No usan los mismos términos, y entonces aquí hay como dos grandes producciones teóricas, una anglosajona que utiliza el término psicología educativa y otra europea que utiliza el término psicopedagogía. Bueno, como en la anterior diapositiva vieron, son tres vertientes, ¿no? Teoría de desarrollo, teoría de aprendizaje y educación especial. Como esa parte de pilar, ¿no? de base de la psicopedagogía, y en base a esta investigación que se realiza, se da cuenta el doctor y la gente que le acompaña se dan cuenta que hacen falta dos. Uno de ellos es orientación educativa y otro es educación en situación de encierro. Y finalmente nos damos cuenta de esto, ¿por qué? Precisamente por la labor y el campo que debe ocupar los psicopedagogos, ¿no? De repente había esta confusión entre ¿y quiénes son los psicopedagogos? ¿Y qué hacen? ¿No? ¿Dónde se desempeñan? ¿De qué les damos trabajo? ¿Qué tienen que poner en el pizarrón? No sé, son muchas las cosas que de alguna manera se tiene la duda. Y entonces nos damos cuenta que desde la teoría de desarrollo que se plantea, bueno, pues obviamente los psicopedagogos deben de estar completamente seguros, o por lo menos de conocer, están conscientes de cuáles son las teorías de desarrollo, porque las teorías de aprendizaje, porque en algún momento que tengan que hacer algún diagnóstico psicopedagógico, obviamente sepan desde qué teoría lo van a abordar, ¿no? Constructivismo, positivismo, conductismo, humanismo, o sea, ¿desde dónde parte su visión y su observación? Teorías de aprendizaje, ¿con quién voy a trabajar? ¿Con qué autor? ¿Qué voy a retomar de ahí? ¿Qué características? ¿No? Entonces, obviamente yo por ahí a los que han estado conmigo les digo, esto se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro, ¿no? Porque un psicopedagogo que no, por lo menos no tenga la noción de dónde buscar esta información o de cómo utilizarla, entonces tendríamos que replantear muchas cosas, ¿no? La parte de educación especial, en el sentido no precisamente de dar terapia, pero sí de saber hacia dónde los voy a orientar, qué se tiene que hacer con ellos, qué tipo de ajustes tendríamos que hacer en sus estrategias de aprendizaje, qué orientación vamos a dar a los padres, a los maestros, qué se va a hacer con ellos. Esta es la parte de la educación especial. Y obviamente pues conocer las características de los diferentes trastornos, problemas y demás, ¿no? La orientación educativa en el sentido no solamente la orientación vocacional,
sino en el sentido de cómo yo, psicopedagogo, voy a orientar académicamente a los maestros que están frente a grupo. Ese es el sentido también de la orientación educativa. No es básicamente nada más la orientación vocacional o ver si el niño le levanta un reporte o lo pellizco para que se porte bien, ¿no? No es ese nada más el sentido de la orientación educativa. Es precisamente que se tiene por eso que manejar todo lo que tiene que ver con didáctica, con estrategias, ¿no? Saber desde dónde voy a partir. Y si estamos hablando de orientación, de educación en situación de encierro, que es otro de los pilares de la psicopedagogía, estamos hablando precisamente qué va a hacer el psicopedagogo dentro de una educación hospitalaria, de una educación carcelaria, de una educación en asilos, de una educación en orfanatos. Hemos bien sabido que no es lo mismo la forma en que se educa fuera del aula, en un aula regular, a la gente que está dentro de estas instituciones que acabo de mencionar. Para poder continuar la labor del maestro en un hospital, los niños tienen que aprender lo mismo en cuarto en una escuela regular, en cuarto en un hospital, o en cuarto en un orfanato. Las condiciones materiales y emocionales son completamente diferentes. Es por eso que la psicopedagogía en algún momento, como una situación conceptual, dice: la psicopedagogía es todo lo relativo a la educación desde un enfoque psicológico. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, voy a abordar la educación y voy a tener en cuenta qué voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir como psicopedagogo. Y yo les decía, no pretendan que en algún momento lleguen y toquen a su puerta y les digan: ¿usted es psicopedagogo? No. Quien tiene que abrirse camino en todo momento y decir qué saben hacer son ustedes. Bien. Es interesante notar que en términos de la historia, de la psicopedagogía, Herbart ya había establecido ciertos criterios para determinar qué era lo pedagógico. Es interesante hacer esta distinción porque entonces entenderíamos la intencionalidad de la pedagogía y podríamos diferenciar la intencionalidad de la psicopedagogía. Herbart hace un análisis de lo que los filósofos habían dicho respecto a la educación. Entonces, desde los griegos hasta Kant, lo que los filósofos habían dicho de la educación eran 5 puntos, o 5 puntos en los que se coincidía. Cuando se habla de educación, se habla de una meta esencial de formación humana. Meta esencial de formación humana que se puede traducir en un ideal de hombre que cada época, cada contexto pretende formar. Y después los filósofos intentaban describir ese proceso de formación. Si los griegos pensaban, o algunos griegos pensaban en formar al hombre virtuoso, entonces también tenían que describir cuál era el proceso de formación de ese hombre virtuoso o cómo se llegaba ahí. Y así cada época plantea un ideal de hombre y un proceso formativo. El tercer punto que Herbart distingue es que ese proceso formativo distingue una relación particular entre educador y educando. Entonces, una meta esencial de formación, idea de hombre, un proceso formativo de ese hombre, una relación particular entre educador y educando. Punto número 4, las estrategias necesarias para esa formación y ese proceso. Y por último, la meta o los propósitos de la educación. Estos 5 puntos Herbart los señala como: esto es lo pedagógico. Esto es lo pedagógico. Cuando hablemos de pedagogía nos estamos refiriendo a esto. Y entonces la irrupción del positivismo plantea, en eso que está planteando Herbart no es ciencia, porque le hace falta el fundamento experimental y científico, que lo puede dar la sociología o la psicología. Y entonces empieza a hablar de ciencias de la educación que tienen esa base, o sociológica o psicológica. Y entre los tantos conceptos que se propusieron en esa época, pues por consenso, se adoptó, ya lo dije, en Alemania, Francia, Italia, España, el término psicopedagogía, mientras que en Estados Unidos e Inglaterra, ciencias de la educación, psicología educativa o psicología de la educación.
Bueno, pero en tanto el problema ¿cuál era? El problema era que pensar en una disciplina en desarrollo que tenía que tener fundamentos científicos positivos con base en la experimentación, y eso lo estaba proporcionando en ese momento la psicología. El uso del test de Binet de inteligencia se hizo muy famoso. En México se tradujo ese test en 1910-1920 y se usó en México hasta 1950 como parte de la clasificación que se hacía a los niños de primaria. Se hacía estudios antropométricos, se hacía estudios de higiene, y todo eso en México lo hacía la psicopedagogía. Bueno, es interesante notar que en esa época empieza también un fenómeno que se va a incrustar en la cultura occidental, y ese fenómeno es: la educación tiene el propósito de una superación personal. La educación puede cambiar las vidas, la educación puede transformar y se vuelve en un camino de superación. Entonces, parte de este desarrollo es: vamos a recuperar a los anormales, que ese era el término que se usaba, a los anormales, a los lisiados. E incluso Peter Sloterdijk hace una referencia en uno de sus libros, que se llama Has de cambiar tu vida, le dedica un capítulo a la pedagogía del lisiado. Y entonces, era el término que se usaba, los términos que se usaban en la época, que ahora nos parecen pues fuera de lugar, ¿no? O incluso majaderos o marginales. Pero eran los términos que se usaban en la época, y de lo que se trataba era: usted puede hacerlo, usted puede hacerlo, usted puede lograr educarse, usted puede lograr habilitarse, aunque no tenga piernas, aunque aunque haya debilidad visual, aunque tenga alguna deficiencia, usted puede, con vía de la educación, capacitarse y lograr algo. Es algo que se pone de moda con este surgimiento de la psicopedagogía, y entonces prácticamente lo psicopedagógico va orientado a eso, a una educación tendiente a regularizar personas que pueden considerarse no regulares, que tienen alguna deficiencia o una incapacidad, y que pueden ser educadas y pueden ser productivas. ¿Sí? Bueno, en términos generales. Bueno, nos vamos directamente al punto del origen de la licenciatura, en México, y aquí, bueno, hay que destacar algunos puntos. Primero, en 1935 surge en la UNAM el doctorado en pedagogía. La regulación de estudios superiores en México se logra hasta 1926 con López Mateos. Hay que entender que dentro del porfiriato, lograr un grado doctoral o un grado de maestría era más bien una convención social. Quien aspiraba a un grado de doctor tenía que hacer una gran fiesta, una gran reunión, una iniciación casi de logia. Se tenían padrinos, se contrataba un terreno, se hacía una comilona, y después de eso se otorgaba el grado de doctor. Eso quedó regulado con López Mateos en 1926, y entonces se establecen criterios académicos para el logro de grados. Y en términos de la educación, el grado de doctor se instala en la UNAM en 1935. Y en 1955 el grado de maestro en pedagogía. Y en 1960 surge la licenciatura en pedagogía en la UNAM, y en ese mismo año en la Universidad de Baja California surge la licenciatura en asesoría psicopedagógica. Bueno, entonces es ahí, en ese momento, en 1960, en la Universidad de Baja California, que surge asesoría psicopedagógica como licenciatura, pero que estaba orientada, como ya lo hizo notar el maestro Andrés, estaba orientada a apoyar a los maestros normalistas, a darles más elementos técnicos y teóricos. Era ese enfoque: sales de la normal, estudias la licenciatura en psicopedagogía y vas a tener mayores elementos para la docencia. Ese fue el enfoque que se le dio, y que prevalece incluso en el común de la gente, en el pensamiento común de qué es la psicopedagogía. Es ayudar y apoyar al maestro.
¿no? Entonces, esa es como, digamos, el inicio en México de la licenciatura en psicopedagogía. Pero debemos aclarar que en 1925 había un departamento de psicopedagogía en México que hacía 3 cosas: cuidaba la disciplina escolar, la higiene escolar y hacía estudios de clasificación de alumnos antropométricos y de inteligencia. Esa era la labor básicamente de lo psicopedagógico en esa época. Y reconsiderando toda esta información histórica y demás, en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología comenzamos más o menos hace 9 años, 10 años, ya lo dijo el maestro, fue la primera licenciatura que se instaló aquí en el instituto. En ese momento, a nivel nacional, solamente había 6 escuelas donde se impartía la carrera de psicopedagogía. Una era pública, de Baja California, y las otras 5 eran particulares. Hasta hace no muchos años, como 2 más o menos, según el conteo que se lleva, a nivel nacional tenemos 20 escuelas impartiendo psicopedagogía. Estamos hablando de una diferencia de entre 6 años, 7 años, más o menos, hablando de psicopedagogía. Y el instituto, muchos de las diferentes escuelas solamente cumplen con 38 materias en su plan de estudios, solamente 38. Nosotros tenemos 48 materias que estamos cubriendo prácticamente un plan de estudios para 4 años, ¿no? Y estamos de alguna manera tratando de actualizar todo lo que tiene que ver con el plan de estudios de la institución. Bueno, pues creo que el tiempo se ha agotado, entonces pasaríamos a la ronda de preguntas, ¿no? Por favor, si alguien del público tiene alguna pregunta, levante su mano. Es el momento de tener por allá, Dani. Mi pregunta es: ¿por qué en México todavía en las públicas no están los psicopedagogos trabajando? Sí, ¿tienes la respuesta? Aida tiene la respuesta. Gracias, Aida. Hola, buenos días. Yo quiero informarles que a partir de este año el perfil para docente en primaria es psicopedagogía. A partir de este año ya está reconocido a nivel SEP, y está abierta ya el examen a docente, pero a nivel primaria. Y también está la apertura en primaria en adultos, también como psicopedagogía como perfil. Esto es en el gobierno del estado, SEYEM, la SEP federalizada, así está ya a partir de este año. Gracias. Gracias, Aida. Y bueno, sí, como lo dije en algún momento, quienes abren las puertas y los caminos son ustedes. Si estamos diciendo que la psicopedagogía es muy joven aquí en México, quienes tienen que dar a conocer qué se hace son ustedes. Quien habla de su trabajo son ustedes. Está, por ejemplo, también en las públicas, el departamento de UDI, no sé si se diga departamento, pero finalmente los psicopedagogos siempre están pidiendo el área de docencia. Entonces, ¿qué está pasando con esa área de diagnóstico? ¿Qué está pasando con esa área de orientación? Ustedes son los que tienen que abrir esa parte. Gracias, Aida. ¿Qué tal? Buenos días.
nombre es Sixto Luna. Mi pregunta es, ¿por qué psicopedagogía en el instituto? Pues puede haber sido psicología de la educación, como habían dicho, porque es un handicap. En México no conocemos la psicopedagogía como tal. ¿Por qué aventurarse a dar psicopedagogía? Bueno, mi respuesta sería la siguiente. La psicopedagogía tendría nexos o cercanía con la pedagogía en la tradición humanista. Es decir, quien siguió la tradición humanista usó el término psicopedagogía. Quien usó, en la tradición anglosajona, la tradición pragmática, se utilizó los términos de psicología educativa. Pero si vemos históricamente lo que hacían unos y otros, era muy común en lo que se hacía, ¿no? Buscar un fundamento psicológico para la educación y buscar apoyo técnico para las personas que no son regulares, que tienen alguna deficiencia o incapacidad, y capacitarlas, ¿no? O intervenir en problemas de aprendizaje. Entonces, eso se comparte. Pero entonces el uso del término es una cuestión de idioma y una cuestión de tradición. La tradición humanista, psicopedagogía; la tradición pragmática, psicología educativa. Pero no significa que estén separadas, ¿no? En la UPN, la licenciatura es licenciatura en psicología educativa y la maestría es psicopedagogía, ¿no? La maestría es psicopedagogía en la UPN. Entonces, puede causar confusión, ¿no? Puede causar confusión, pero el ámbito de la educación es polémico, los términos son contestables. No hay una unificación, no hay un paradigma como modelo, sino un paradigma como convención social, como convención académica, ¿no? Y la otra, pues, obviamente, la corriente ideológica de la institución, pues, es humanista, ¿no? Ok. Ya no hay preguntas. Pues, reitero, bienvenidos. Esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Reciban el reconocimiento por su participación en este sexto encuentro del Instituto de Psicopedagogía 2017.